El narrador no es el autor. Sí, yo sé que esta afirmación es un poco difícil de procesar porque ¿qué me estás diciendo? ¿Que el autor que escribe una novela o un relato no es el que está narrando? ¿No es el narrador? Bueno, pues en este vídeo quiero explicarte y quiero compartirte por qué esta afirmación de el narrador no es el autor. Bien, soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. Como te decía en este vídeo, quiero contarte esta afirmación y explicar esta afirmación de por qué el autor no es el narrador o por qué el narrador no es el autor, ¿vale? Bien. Bueno, pues empecemos. Una de las cosas más complicadas de decidir cuando escribimos una novela o un relato es quién cuenta la historia, quién va a ser el narrador, ¿vale? Y sobre todo, desde qué punto de vista lo vamos a contar. Por aquí arriba en las tarjetas de YouTube y aquí debajo, si estás viendo este vídeo en el post, te pondré una serie de vídeos que tengo sobre narradores y sobre la importancia del punto de vista. Es tan importante elegir la voz que narra que si nos equivocamos es probable que tengamos que repetir absolutamente todo. Así que imaginaros si estamos escribiendo una novela y llevamos ya 100 páginas y no, de repente nos damos cuenta de que no funciona el narrador, probablemente tengamos que tirarlas abajo y volver otra vez a escribir de cero. Entonces, es muy importante elegir bien el narrador. Ahora bien, el narrador, sea cual sea el que elijamos, nunca es el autor. El autor tiene que estar fuera de la ficción, tiene que quedarse fuera, tiene que alejarse de su obra lo más posible. Bien, es decir, no es la misma persona la que narra que la que está escribiendo. Yo sé que esto, ya os digo, es un poco complicado de escribir. Hay un narrador de la novela y luego estaría Nuria Sierra como escritora de esa novela, pero son dos cosas totalmente distintas. De hecho, yo creo que este debate es bastante conocido, el que, bueno, nos caen muchas veces muy bien algunos autores, pero bueno, nos parece que su obra es infumable y que no la leeríamos jamás, y al contrario, ¿no? Hay autores que nos caen mal por su vida, por sus circunstancias, por su figura como tal, pero sin embargo tiene una obra apasionante, ¿no? Este debate lo he tenido muchas veces en clase con los autores de, ¿pero leeríais a este autor sabiendo cómo fue su obra, sabiendo que fue una mala persona? Bueno, es que el autor no tiene nada que ver con su obra, o por lo menos no debería tener nada que ver con su obra. Una cosa es lo que os digo, quién escribe, y otra cosa es el narrador de las historias, los personajes y la ficción, ¿vale? Las dos cosas tienen que estar separadas. Porque la verdad es que no sabemos realmente qué pensaban esos autores cuando escribieron esas obras. Solo sabemos lo que dicen sus personajes, ¿no? Lo que hablan sus narradores, pero en el fondo no estamos en la cabeza del autor, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que querían decir ni qué querían significar el autor. Simplemente estamos oyendo la voz de sus personajes. Esto ocurre así en la narrativa, pero en la poesía no, porque en la poesía hay una identificación entre el narrador y el autor. Ahí sí que están los dos pegados. Ahí está pegado el narrador y el autor. Pero en el caso de la narrativa, no. Es más, en el caso de la narrativa, cuanto más alejado esté el autor, muchísimo mejor. Incluso si estamos escribiendo autoficción, si estamos escribiendo, casi te diría autobiografía, si estamos escribiendo, bueno, pues anécdotas propias, estamos tirando de recuerdos propios para escribir algo, de nuestra propia vida, ¿vale? Por aquí arriba también en las tarjetas y aquí debajo en el vídeo del post te dejaré algún enlace sobre precisamente esto, sobre autoficción y sobre cómo convertir tus historias personales en universales, pero como digo, incluso si estás utilizando ese material personal, esos recuerdos, esas experiencias que has vivido para la ficción, quédate al margen, tú como autor, ¿vale? Quédate al margen, intenta alejarte lo más posible y construir unos personajes sólidos para que ellos sean los que lleven la voz
y unos narradores que cuentan la historia y que ellos sean los que llevan la voz de esa ficción, pero intenta quedarte al margen como autor, ¿vale? Entonces, realmente el autor, ¿quién es? ¿Quién es la figura del autor? Pues el autor es el que se sienta detrás del ordenador, delante del ordenador o delante del cuaderno y organiza, se documenta, gestiona la información que tiene, digamos que marca la estructura y que crea y que imagina y que escribe, pero simplemente luego es la obra la que plasma el narrador y es la obra la que plasma los personajes y son ellos los que hablan, es esa ficción la que habla, no el autor, ¿vale? El autor es simplemente el, llamémoslo así, ¿no? El demiurgo, la especie de intermediario que actúa bueno, casi de medium entre eso, entre los personajes y la obra de ficción, pero no tiene por qué existir ese autor, ¿vale? El autor, como digo, no es el narrador. El autor es simplemente el que escribe, el que se pone detrás, delante del ordenador y delante del cuaderno, pero nada más. Luego el autor lo que tiene es que desaparecer completamente de la ficción. Por lo tanto, su función sería dejar hablar a los narradores y a los personajes de su historia y desaparecer, ¿vale? Simplemente organizar, como digo, imaginar, crear, escribir la historia, pero dejar que sean los personajes y el narrador de esa historia el que cuente esa ficción y quedarse totalmente al margen, incluso, como digo, cuando estamos hablando de autoficción, ¿no? O de utilizar todo ese material personal para escribir un relato o una novela. Y hasta aquí el vídeo de el autor no es el narrador no es el autor, ¿vale? Muchísimas gracias por verlo. Ya sabes, si te ha gustado, como siempre, manos para arriba en YouTube, me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar.